contando con la participación virtual de la doctora Amparo, así como Humberto Calderón, si es que pueden seguir en la línea. Los agradecemos muchísimo. La persona que va a estar moderando este panel es Mario López Pérez, por lo cual no requiere nuevamente una introducción, y él va a estar conduciendo esta conversación, la cual serán a través de preguntas a estos diferentes panelistas. Sabiendo que vamos un poco tarde de tiempo, les vamos a dar prioridad a las personas que están conectadas de forma virtual, y esto sea la doctora Amparo Martínez Arroyo, así como a Humberto Calderón Zúñiga. Y igual, para no demorar más, Mario va a estar brevemente presentando a las personas. La doctora Mario Amparo Martínez Arroyo es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Eduardo Bajori San Pedro, igualmente no requiere introducción, pero es exsecretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán. Margarita Arias Osorio, directora general del Programa Hidráulico de la Comisión del Agua del Estado de México. Y Humberto Calderón Zúñiga, Dirección de Políticas para el Cambio Climático, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Muchísimas gracias, Mario, el foro es tuyo y favor de realizar las preguntas a nuestros ponentes y gracias por la espera. Bueno, si bien Amparo, vamos empezando contigo. Primero, muchas gracias por participar en el foro. Tú fuiste directora del INEC durante bastante tiempo y condujiste muchos procesos de articulación del marco legal mexicano en términos de cambio climático y mucho del trabajo. La pregunta que te quiero realizar para iniciar la conversación es: ¿qué se te quedó en el tintero en materia de adaptación? Porque, o sea, yo vi el trabajo, lo seguí de cerca desde la CONAGUA, desde el IMTA, todo el trabajo que tú realizaste y que tenías una visión para este país. En términos específicos de adaptación, ¿qué se te quedó en el tintero? ¿Qué hubieras querido hacer y te faltó tiempo para hacer? Adelante, Amparo, 5 minutos. Bueno, primero, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues voy a responder muy sincera y muy brevemente a esto, porque pues es muy difícil en este país y a estas alturas del cambio climático y de lo que está sucediendo, el pretender que siquiera pude ocupar la tinta suficiente. Entonces, lo que se quedó en el tintero, digamos, fue prácticamente todo, o sobre todo la parte de consolidar el arreglo institucional que respondiera como hay que responder a la adaptación al cambio climático, que es de una manera absolutamente integral, además con la característica de que debe de tener una atención o un enfoque local, porque si no, no es adaptación. Pues también hay muchas cosas que pudimos lanzar, que ahora de hecho están caminando, de las que les pensaba hablar un poco, pero que es la posibilidad de hacer proyecciones hacia los impactos que habría en cada zona, porque para poder decidir a qué nos adaptamos, tenemos que conocer cuáles son los escenarios probables, que no son necesariamente los que conocemos y que a veces pueden plantarse de una manera demasiado simplista, como que vamos a tener más de lo mismo, y no necesariamente es esto. Y sobre todo, el que si no haces una eh, planeación, o si no adoptas una perspectiva integral,
que incluya tanto las presiones naturales como las presiones sociales y económicas, pues muy difícilmente vas a poder arribar a las buenas conclusiones. Por otra parte, hay una especie, sobre todo ahora se los iba a comentar con respecto al agua, que tiene uno siempre en estos foros que son muy ricos y que siempre nos dan esta emoción de ver que sigue habiendo generación de conocimiento y de trabajo y de perspectivas, pero que no importa si dejamos de asistir a los foros 10 años o 5 o 2, siempre nos encontramos con que los problemas son recurrentes, con que las recomendaciones son recurrentes, lo cual no es malo, o sea, pues siguen siendo muchas y normalmente los contextos van siendo cada vez peores. Esto lo que hace es que sobre todo lo que más se quedó en el tintero es una organización o mecanismos para la participación ciudadana pues, en acuerdo con las organizaciones, con las instituciones, tanto federales como estatales y municipales de investigación científica y de gobierno. Esta parte de cómo llevar a cabo todas las acciones que sabemos tienen que llevar lo han estado hablando aquí, no voy a decir en eso nada nuevo, pero sí lo que quisiera comentar con respecto a la adaptación es que si no hemos logrado incluir en los temas como el de agua, en las políticas, el tema de cambio climático, lo suficiente como para que realmente el tema de adaptación esté esté en los planes que se están implementando en cada uno de los lugares. Y que cada vez más predominan con cambio climático condiciones caracterizadas por una gran heterogeneidad espacial y temporal, con altos niveles de incertidumbre, lo cual exacerba la complejidad en la planificación. Entonces, bueno, ya más adelante comentaré otros temas, pero sobre todo con la aceleración que estamos viendo del cambio climático, con algunos datos que hemos tenido recientemente en México sobre lo que está pasando en México con respecto al clima, creo que lo que más se me queda, se me ha quedado, y lo estamos tratando de hacer ahora con algunas cosas que les platicaré un poco más adelante, es el informar exactamente de manera multisectorial, ya se decía, si no lo hacemos con todos los sectores, no podemos seguir analizando en las soluciones de manera puntual y aislada todos los temas, aunque sea un tema tan transversal como el agua. Esto tenemos que empezar ya a juntar lo que sabemos de México en los últimos años, y es lo que estamos tratando de hacer ahora en la academia, en un buen grupo que se ha formado para hacer reportes periódicos sobre el estado y las perspectivas del cambio climático en México, y que incluye biodiversidad, agua, clima, mitigación y todos estos temas de los que tienen que ir necesariamente juntos. Muchas Yo esta gracias. primera parte ahí la dejaría. Sí, muchas gracias, Amparo. Va a haber otra ronda de preguntas. Le hago la misma pregunta a nuestro colega exsecretario en el estado de Yucatán, pero a nivel estatal. Usted estuvo al frente de una institución muy importante. Y en el tema con visión de cambio climático, ¿qué le faltó hacer? ¿Con qué ganas se quedó de hacer? ¿Y por qué? Bueno, tal vez un tercer periodo. Porque la verdad sí fue un tema, primero la coordinación con la federación, ¿no? Para elaborar los programas especiales de acción de cambio climático.
Y ahí tuvimos la fortuna de tener el apoyo del BID, por ejemplo, ¿no? No te escucho, ¿te acercas más al micrófono? Sí, perdón. Y con la delegación fundamentalmente, ¿no? De Semarnat en su momento, pero tuvimos la fortuna de poder impulsar acciones regionales, ¿no? Estos acuerdos de gobernadores, yo creo que fue uno de los aciertos importantes para poder impulsar una visión regional de cambio climático, estableciendo 3 áreas, un fondo regional, en donde las 3 universidades públicas estatales están a cargo, junto con TNC, y los temas de la hoja de ruta de adaptación y el tema red, ¿no? De reducción de emisiones por degradación y deforestación, que más que el tema de carbono era el tema de desarrollo rural, ¿no? Cómo fomentar y mejorar el tema de desarrollo rural. Y eso permitió empujar al nivel de los 3 estados de manera coordinada acciones. Cada quien hizo su programa estatal de acción de cambio climático, la ley estatal de cambio climático, y permitió trabajar algunas cuestiones de mitigación, pero fundamentalmente también acciones de adaptación, ¿no? La reubicación de viviendas establecidas en zonas de alto riesgo en la zona costera, la restauración de la barra arenosa de la playa ante el incremento y los problemas de degradación que se presentaban en la duna costera, los problemas de erosión tan fuerte que se tienen, el problema de contaminación que tenemos. Tenemos una gran cisterna de agua, pero la estamos convirtiendo en una letrina terrible, pues, ¿no? El 90% de las viviendas tienen sumideros, ni siquiera plantas de tratamiento. Hay 30 plantas de tratamiento que trabajan a 5 litros por segundo. En realidad es tremendo, a un alto costo, por ejemplo, ¿no? Y solamente en la ciudad de Mérida. Fuera de Mérida no hay ninguna otra planta de tratamiento, no hay para tratar las aguas con grasa, las aguas de Nixtamal, por ejemplo, entre otras, ¿no? Entonces todo se tira en las diferentes partes de la selva, o sascaveras, o bancos de materiales. Y ahí, bueno, pues sí hubo una inversión también importante en la actividad porcícola, fundamentalmente en las pequeñas, medianas granjas derivadas de la caída del Enequén, ¿no? Quedaron depauperados más de 40,000 campesinos con la pérdida del Enequén. Varios de ellos en su momento fueron canalizados hacia actividades económicas como la porcicultura y no tenían plantas de tratamiento de ningún tipo. Entonces trabajamos con ellos. Las grandes que Quemby, ellos todavía siguen un poco tercos en ponerle plantas de tratamiento y se quedan con los biodigestores, pero es un punto que hay que seguir insistiendo. Los fraccionadores de los desarrollos inmobiliarios, pues ellos también apoyaban en armar estas plantas de tratamiento pequeñas, pero falta la interconectividad entre cada una de ellas. Hay un proyecto grande que se hizo para la ciudad de Mérida, que lamentablemente con el cambio de gobierno pues se quedó parado, ¿no? El cambio de gobierno yo creo que también tiene implicaciones importantes para la continuidad de muchos de los proyectos, ¿no? También se trabajó en rellenos sanitarios para controlar los lixiviados. Se empezó a trabajar con los agroquímicos, organoclorados, organofosforados, para poder establecer formas de recolección y empujar proyectos agroecológicos. La construcción de el cierre y saneamiento de una diversidad de más de 13, 14 tiraderos a cielo abierto de las ciudades más importantes. No se trabajó el tema del metano, pero sí el saneamiento y el mejoramiento. La limpieza de cenotes, no sabe lo que se encuentra uno en los cenotes, y el cenote era el pretexto para poder trabajar en aspectos más amplios que permitiera conjuntar voluntades de diferentes dependencias para poder impulsar acciones de la limpieza, pero la reforestación y la recuperación del tolché y el control de escurrimientos nocivos hacia el cenote, y la visión y el saneamiento exterior, pero si estos cenotes estaban en áreas agrícolas, trabajar con los agricultores para el mejoramiento del uso de los agroquímicos, y en zonas urbanas con el mejoramiento de baños ecológicos en las áreas cercanas a estos cenotes. Entonces, se trabajaron alrededor de más de 100 cenotes, 150 cenotes en ese momento. Los financiamientos fluían porque estaba la Comisión de Medio Ambiente y estaba el ramo 16
en donde a través de la NAI se podía trabajar directamente con la Cámara de Diputados para conseguir recursos. Pero una vez que esto se cayó, fue muy difícil después negociar con Semarnat, y con los cambios de titular de Semarnat se cayeron varios de los proyectos en materia de saneamiento. Sin embargo, queda pues esta visión de empuje hacia los temas de saneamiento, restauración de humedales, pero también restauración y un poco de trabajo en las áreas del sur del estado, donde hay una serie de cerros y valles, donde se establecen también procesos de inundación terribles, ¿no? Y actualmente se impulsó a través del Consejo de Cuenca la elaboración del Programa Hídrico Regional. Y uno de los puntos fundamentales que yo creo que rompe un mito es que en Yucatán o en la península hay exceso de agua. Y esto, la forma de medición, traía yo una presentación, pero bueno, por si la quieren, ahí está, en donde cómo calcula la Conagua la disponibilidad de agua, ¿no? A nivel de la península. Entonces, si hacemos el cálculo, pues nos quedan todavía 3,000 millones de metros cúbicos para ofertar, ¿no? Entonces, por eso, bienvenida a las cerveceras y otras que utilizan buena cantidad de agua, pero cuando lo hacemos por unidad geohidrológica, ¿no? Porque la precipitación no es homogénea, las características kársticas no son homogéneas, fracturas, pojes, dolinas, etcétera, altimetría, manto freático, resulta que hay, y armonizándolos con las fronteras administrativas, hay 9 unidades de planeación o 9 unidades geohidrológicas, y en las cuales algunas de ellas ya no hay disponibilidad de agua. En la zona del Anillo de Cenotes, la zona del norte de Quintana Roo, la zona del sur del estado de Yucatán, ya no hay disponibilidad y estamos captando las aguas de las descargas naturales comprometidas. Y esto tiene un punto fundamental ante la calidad del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad, particularmente costera, y la dilución de contaminantes. Entonces, en tema de cambio climático, tenemos estas sequías, pero también tenemos lluvias muy fuertes. Tuvimos en el 2020 inundaciones, en donde se incrementó el manto freático hasta 5,20 metros sobre el nivel medio del mar. Entonces, toda la cota por debajo de los 5 metros estaba inundada con afloramientos de coliformes fecales y metales pesados y agroquímicos, etcétera, lo que ustedes, hongos, etcétera. Las cuestiones de salud se tornaron un poco difíciles, pero llevamos también ahorita más de 40 días con temperaturas arriba de 40 grados. Entonces, el balance hídrico está siendo negativo y las descargas naturales comprometidas están siendo menores, la interfase salina, porque el agua dulce descansa sobre agua salada. Entonces, una disminución de la recarga más lo que se prevé al 2050 con el crecimiento poblacional y el Tren Maya, pues tenemos ya áreas de sobreexplotación que están disminuyendo los niveles, incrementando la interfase salina, penetrando la cuña marina, y la salinización del acuífero va a ser uno de los puntos, además de la concentración de contaminantes, ¿no? Entonces, en un futuro cercano, la península de Yucatán puede verse muy afectada, porque además hay 3 familias de agua. La cálcico-sulfatada, que está en el sur, que no es potable, no es utilizable; la cálcico-carbonatada, que está en su extensión más en las partes medias y bajas de la cuenca; y las sódico-cloruradas. Entonces hay una limitación. Los 3,000 millones de metros cúbicos hay que reducirlos y quitarle esas partes de aguas no aptas, ¿no? Entonces, bueno, falta mucho trabajo por hacer, bueno, algo está previsto en el programa hídrico regional. Hace falta todavía que se fortalezcan los financiamientos para la operación del Consejo de Cuenca y los órganos auxiliares del Consejo de Cuenca, como los COTAS o como los organismos de agua, con mucho mayor participación. Entonces hay que perfeccionar todavía mucho más estos consejos de cuenca, ¿no? Yo creo que le dejaría por aquí ahorita, por si hay más temas, ¿no? Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Eduardo. Muchos problemas, pues, propiamente en la península de Yucatán, y en efecto lo que dices es la visión que se tiene no solamente de todos los mexicanos y de todos los planeadores y tomadores de decisiones en el centro, es váyanse al sureste, ¿no? Pero no, esa no es la ruta, ¿no? Esa no es la ruta porque no se conoce y no se ha publicitado. Salud. Bien,
Pasaríamos entonces aquí con Estado de México. Funcionaria en el gobierno del Estado, en su función, en su trabajo, hoy día, en términos de adaptación al cambio climático, ¿cuáles consideras que son las 3 prioridades más importantes para atender? ¿Y cómo debes abordar? ¿Cómo lo pretende abordar el Estado de México? Muchas gracias. Primero, buenas tardes ya a todos. Gracias por esta invitación. Y bueno, es un tema. El Estado de México es un reto enorme. Sé que en el mundo, en el país, es súper complejo el tema de agua, pero bueno, como al principio hablaron, ¿no? El Estado de México es, bueno, estamos relacionados, vimos la problemática del sistema Cutzamala, que es una parte del Estado, porque tenemos 125 municipios por los cuales yo abogo siempre, no solo los que implica el sistema Cutzamala. Tenemos un manejo, pues, carente de educación, ¿sí? Donde obviamente necesitamos implementar como nueva política de Estado un nuevo paradigma, ¿no? La visión de un nuevo paradigma. Estamos en una transición, estamos con la creación de una Secretaría del Agua, sí, así es, que nos está costando mucho trabajo, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad es un tema súper valioso, pero sí ese brinco, ¿no? Es difícil, pero no imposible. Entonces estamos, bueno, ¿cuáles serían las 3? Primero, una gestión de políticas públicas que es muy complejo, porque no tenemos esa interacción desde la federación, ¿no? Decíamos hace un rato, estamos en medio, y los municipios o sistemas comunitarios u organizaciones de pueblos indígenas y demás, que es algo a lo que le estamos apostando mucho. Entonces sí necesitamos un plan y una política pública diferente de trabajo en equipo y que obviamente es hacia lo que pretendemos. Posteriormente es involucrar en esta gobernanza del agua desde nuestras comunidades. La mayoría de nuestros proyectos, y lo vemos en el país, son inoperantes en muchos sentidos porque no tomamos en cuenta la participación ciudadana y bueno, es relevante hacerlo, ¿no? Manejar el tema gobernanza. Esta articulación intersectorial, intersecretarial es fundamental. Se han tenido intenciones aisladas, se han tenido acciones aisladas y entonces no refleja nada, ¿no? O refleja, avanzamos muy poquito. Ahorita justo en el Estado estamos implementando el plan sectorial, independiente del Plan Estatal de Desarrollo, donde con algunas instancias, que aquí hay algunos compañeros que veo del Estado, que bueno, nos está costando trabajo, pero de verdad es súper importante, ¿no? Sabemos que las cuencas, bueno, el manejo hídrico depende, como bien decían, desde el manejo de una cuenca alta. No hablemos de reforestar, hablemos de revegetar, de un manejo integral, qué bueno que hay buenos ejemplos, ojalá podamos interactuar, ¿verdad?, para poder implementarlos. El tema hídrico es un traje a la medida, no podemos venir y traer, decían, bueno, lo de otras cuencas, pero sí tomar aspectos importantes y es lo que pretendemos hacer. En este plan sectorial estamos trabajando con diferentes secretarías, con diferentes organizaciones, con diferentes grupos de ciudadanos organizados, independiente de los representantes de gobiernos, ¿no? Funcionarios, que a veces se queda, y dice por aquí el compañero, no quiero pisar callos en solamente compromisos y no en cuestiones realmente relevantes que trasciendan, ¿no? Se ha hablado de, bueno, un mal manejo, plantas de tratamiento inoperantes, bueno, ¿qué estamos haciendo para que funcionen? Creo que no es ir y ponerle una planta a un municipio porque no tiene recursos para operarla. Vamos a trascender hacia una regeneración de aguas, ¿sí?, que es parte de una política que no está establecida en México y cuesta mucho trabajo porque es un tema cultural también, pero
con sistemas basados en la naturaleza, por supuesto, ¿no? Pero también que entendamos que debemos recuperar todos los recursos que hay en los desechos y que este manejo de cuenca integral sea no solo en tema hídrico. Me lavo las manos y yo soy la directora del programa hidráulico de la Comisión del Agua del Estado de México y solo veo contaminación por aguas residuales. No es cierto. ¿Cuánto se va de desechos orgánicos o sólidos a las cuencas? Y eso afecta, ¿no? Entonces sí debemos tener una articulación de muchas acciones, una integración de muchas propuestas hacia una sostenibilidad real, donde yo hablo de no solo ambiental, sino económica, social y cultural, porque si no, no avanzamos. Entonces vamos a recuperar recursos en desechos a partir de lo que todos y cada uno aportamos, teniendo un beneficio no solo ambiental, si no, no nos va a caer el 20, ¿no? Desafortunadamente necesitamos de repente tener un bien de intercambio, un recurso económico. Se puede, porque hay muchos recursos desde desechos líquidos, ¿no? Es replantear y obviamente esto nace con estas políticas. Bueno, ya más adelante complementaré. Muchas gracias, muchas gracias. Siguiente pregunta, Amparo. Tú que estuviste durante mucho tiempo en el INEC y generaste mucho conocimiento, mucha información. ¿Cuáles fueron las principales barreras con las que te encontraste para implementar las políticas públicas de adaptación? Adelante, Amparo. Gracias. Mira, bueno, voy a tratar de resumirlo de alguna manera. No estaba muy preparada para estar hablando de estas cuestiones de lo pasado. Venía yo muy enrollada con las cosas que estamos haciendo ahora, pero trataré de contestar, aunque tengo que decir que elimino por sistema las cosas desagradables, pero diré, no, yo creo que una de las cosas que han sido más difíciles es encontrar las vías para que se aplique el conocimiento en la función pública. Y esto no es una cuestión nada más de comunicación, es una cuestión de cultura, es una cuestión de arreglo institucional para que suceda. Y creo que cada vez más estos modelos que se tienen compartimentalizados para tratar los principales problemas se han ido diluyendo. Por ejemplo, esta experiencia que yo recuerdo también como muy buena de la planificación regional en la península de Yucatán, con los estados funcionando, aunque no se haya podido mantener la coordinación, todo lo que se hubiera querido. Creo que los mayores obstáculos pudieron ser en términos de la complejidad estructural de tantos organismos, microorganismos, suborganismos, con tantas decisiones tan diluidas, sobre todo con tantas responsabilidades tan diluidas. No es que crea que esto tiene que estar centralizado o totalmente centralizado, pero sí creo que hay mecanismos que debían tener menos vericuetos y tener un poco más claros cada punto del camino. Por ejemplo, lo que tenemos ahora y lo que estamos viendo con cambio climático es que está aumentando la evaporación, que lo que calculábamos antes ahora tiene muchas más pérdidas. Ya sabíamos con más o menos que las 2/3 partes de lo que recibimos en nuestro territorio se iban a evaporar, a evapotranspirar, pero ahora resulta que lo que nos queda está más contaminado de lo que pensábamos, y además hay una aceleración de este tipo de fenómenos como es la evaporación. Entonces, tenemos también, por otro lado, que el cambio en la precipitación es altamente heterogéneo a lo largo del país.
disminuye, por ejemplo, en la región norte, empieza a aumentar el centro sur, pero sobre todo van cambiando los periodos en los que lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo ante esta, además, ante la gran cantidad de conocimiento que se está generando, por un lado, la otra que se está viendo en el territorio, que no necesariamente están conectadas, que ese es otro problema, no todo el tiempo están conectadas, cuando hay que tomar las decisiones, normalmente tenemos un panorama de tan corto plazo, de lo que hemos visto de tan corto plazo, que te dificulta el poder implementar. Y esto es porque también la organización de nuestros presupuestos siempre va en función de los problemas de más corto plazo, y son tan sectoriales que entonces puedes arreglar una cosa para la acción en el momento. Por ejemplo, puedes tratar de arreglar en una parte por ejemplo, el tratamiento de agua, o poder tratar, o cómo vas a distribuirla para cierta región, pero por otro lado, en agricultura o en otro sector, no están propiciando el cambio de tecnologías necesario para que no haya ese desperdicio de agua tan terrible que tenemos, y que nos cambiaría totalmente el panorama para el agua, el que se resolvieran las cuestiones tecnológicas en agricultura para que no hubiera estos desperdicios. Entonces, los mayores obstáculos son la falta de acción conjunta, y yo creo que esto, la manera mejor de resolverlo es en territorio y tratado con estas coordinaciones regionales, intermunicipales incluso, que permiten hacerlo, pero al mismo tiempo están desligadas muchas veces de los grandes presupuestos. Por eso yo creo que la parte de el que podamos discutir que cómo hacer para que en términos de planeación el cambio climático constituya un elemento relevante de la ecuación, no solamente con planes, con escenarios, por un lado, de muy largo plazo, y por otro lado, con acciones que tienen que responder a la problemática, pues muy de corto plazo. Es cómo hacer para unir esto. En ese sentido, la parte que dijeron por ejemplo, en estos casos que hablaron de la recuperación de la Laguna La Piedad, lo que están haciendo en Sonora, lo que están haciendo en Tamaulipas y en la península de Yucatán, creo que son caminos a seguir, pero que tenemos que asegurar el apoyo completo desde las instancias federales, académicas y de investigación, y de la parte de que no dependa solamente de las voluntades locales ni temporales. Por ejemplo, algo que creo que era un obstáculo en términos generales eran los sistemas de monitoreo ambiental nacional, que son sumamente débiles, no son consistentes y están muy aislados entre sí. El fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental nacional y que sean accesibles localmente, regionalmente, facilitaría muchas de las cosas que se hacen, pero que fueran conjuntamente de agua, aire, suelo, biodiversidad, ecosistemas acuáticos y bueno, y todas las partes costeras y marinas, porque muchas veces hay espléndidos planes locales que cuentan con muy poca información consistente de largo plazo en todos estos temas, y tienen que ir a lo que se tiene en cada lugar. Y así vamos actuando nacionalmente,
con esta falta de información. Entonces, el fortalecimiento de de los sistemas de monitoreo ambiental y la parte de un mayor conocimiento, y esto lo puede hacer, por ejemplo, ProNatura con esta coyuntura que tenemos de cambio de gobierno y con estos foros que han sido tan ricos, estos diálogos, que sería ir haciendo dossiers de todos los proyectos exitosos que se dan en cada sitio y bueno, y poner siempre todos los que ya sabemos que no están por la falta de infraestructura y por todo este otro rosario que no voy a repetir, pero que sigue siendo vigente, de problemas de infraestructura y de inversión. Entonces, el encontrar cómo dar a una información nacional, una información de los temas transversales, más consistente, confiable, con la acción que se dé localmente, me parece que es pues y además el que esto sea de una manera más equitativa, porque hay muchas áreas que tienen mucha información y otras que tienen muy poca, es lo que nos permitiría avanzar en la parte de la adaptación informada. Gracias, Amparo. Eduardo, igualmente, ¿a qué problemas te enfrentaste para poder hacer tu trabajo en tema de adaptación? Sí, bueno, yo creo que uno de los problemas es esta fijación temática y sectorial en la aplicación de políticas públicas. Es muy difícil realmente trabajar de manera intersectorial y que cada sector pueda tomar nota y llevar y desarrollar su parte, digamos, sin que exista ese, pues no protagonismo, sino este es mi programa, ¿no? Y esto es lo que yo voy a hacer. Y en el caso de los cenotes, por ejemplo, se invitó una mesa muy grande de trabajo y después turismo se fue solito, impulsando turismo por allá, permitiendo que llegaran sorovirus, adenovirus y una serie de cosas extrañas de todos los turistas que llegan. No hay un médico que revise si hay pie de atleta o algo, ese es un desastre. Pero bueno, pero creo que es ese punto de la intersectorialidad y el otro es la falta de información, ¿no? Tiene uno que pepenar en las revistas internacionales y buscarle dónde está la información porque hay una falta de conexión entre las universidades, centros de investigación y tecnológicos con la problemática regional que nace de los problemas mismos de la región. Entonces, creo que uno de los puntos fundamentales es cómo lograr este perfeccionamiento de los órganos que hoy por hoy existen para que pueda trabajarse esta intersectorialidad de manera más precisa, trabajar en territorio y no por sectores, y esto tal vez desde el mismo COPLADE de los estados, pues, ¿no? Hacer este cambio de la regionalización, o adoptar la regionalización como un ámbito de trabajo y romper con la sectorialidad. Y por el otro lado, cómo poder vincular los centros de investigación en trabajos interdisciplinarios, no multidisciplinarios, sino interdisciplinarios, en cuyo objeto de estudio sea el mismo objeto de gestión del ámbito donde se está trabajando. Es decir, a través de la complejidad de sistemas complejos, poder insertar un grupo que esté trabajando en la evaluación y de manera horizontal, digamos, junto con el Consejo de Cuenca o los órganos auxiliares del Consejo de Cuenca, con un grupo interdisciplinario que trabajen en la evaluación de la política pública con esta mirada hacia arriba, con una visión sectorizada y temática que prevalece todavía hacia arriba, pero mirando hacia abajo también de manera transpersonal y colaborativa, digamos, con las comunidades para sacar las políticas públicas desde abajo hacia arriba. Y esta interfase yo creo que es el punto principal, cómo trabajar esa interfase entre lo que sucede arriba, entre las grandes dependencias y su mirada temática y sectorial, que además generan problemas de derechos humanos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, las prácticas ancestrales de la milpa, ¿no? Y en lo que significa la milpa, el ich col de la milpa,
no puede desarrollarse porque si sacan madera para la construcción de vivienda, que mira, no hay un programa para vivienda vernácula, no hay apoyos, lo detiene la Profepa, lo detiene la policía y le pagan unas multas o etcétera. Si sacan carbón después de la milpa, pues también van para atrás. Si hay normas oficiales mexicanas para tallos, pencas, etcétera, entonces afecta a los artesanos y afecta a los médicos tradicionales. Pero es muy bien visto el hecho de que la práctica tradicional permite la conservación in situ de la selva y los bosques. Esa práctica y ese manejo integral que tienen las comunidades, pero eso es imposible de realizar. Entonces, se están alejando, no pueden entrar a sus tierras, empiezan a vender, hoy por hoy, alrededor de 180,000 hectáreas al año se están vendiendo en Yucatán de terrenos de uso común. Entonces, esta pérdida y esta fragmentación va a complicar muchísimo más las labores de cambio climático y de adaptación que quisiéramos hacer en términos generales. Entonces, yo creo que si no podemos armar un cambio estructural importante a nivel nacional, sí, cuando menos a niveles regionales, y esto los consejos de cuenca tal vez pudieran, y la Comisión Regional de Cambio Climático, recuperarlos, dinamizarlos, que tuvieran presupuestos adecuados, no estar pepenando ahí a ver de dónde podemos sacar, y que se pudiera tener monitoreo a tiempo real para que los usuarios del agua pudieran ver en la pantalla cómo está la calidad del agua. Tenemos un problema de agroquímicos, mujeres con cáncer cervicuterino y mamario tienen un cóctel de pesticidas en la sangre, mujeres lactantes que tienen un cóctel de pesticida en la leche materna, niños con cáncer que están saliendo por todos lados, en fin. Los niños con metales pesados, mercurio y arsénico en la sangre y en la orina. Deberíamos de estar en una situación de contingencia ambiental para poder reunir las fuerzas necesarias y los recursos necesarios para impulsar el saneamiento generalizado y promover procesos de desarrollo y de sustentabilidad de este desarrollo en cuanto al agua. Pues, ¿no? Es un tema bastante crítico y hay un tema de derechos humanos ahí que hay que trabajar mucho, ¿no? Sin duda, Eduardo, tocas un tema que muchos denominamos el elefante en el cuarto, el tema de la contaminación de los cuerpos de agua en México en general, porque primero no hay información, no está vinculada con el tema de salud pública, no hay datos, está totalmente, esa falta de intersectorialidad de los impactos producto de la contaminación, y como bien está en la estrategia de la Unión Europea, lo que platicaba yo en la mañana, de asegurar que haya agua en cantidad y calidad como fundamental para enfrentar el cambio climático, para adaptarnos al cambio climático, estamos yendo en un sentido totalmente opuesto, o sea, 180 grados de lo que tenemos que hacer para adaptarnos. O sea, seguimos contaminando y no queremos seguir darnos cuenta, ¿no? Entonces, en la península es muy evidente por la misma característica geológica que ustedes tienen, ¿no? Pero no deja de ser crítico para el resto del país, ¿no? Bien, Estado de México. Ustedes en el Estado de México tienen no menos problemas que en la península de Yucatán, es evidente, ¿no? Pero a final de cuentas, la pregunta es, ¿cómo poder vincular lo que tú decías hace un momento, ¿no? O sea, que está difícil articular lo nacional con lo estatal y ya sea lo municipal, pues peor todavía, ¿no? O sea, ¿cómo lograr realizar esto en el Estado de México? Entiendo bien el proceso de transición que tienen ustedes con la Secretaría del Agua y todo lo demás, pero no podemos detenernos, no podemos detenernos. ¿Cómo le hacemos para vincular lo nacional con lo estatal y con lo municipal en términos de adaptación? Yo decía en la intervención que lo importante era que de lo subnacional subiera a lo nacional para que la NDC del Gobierno de México recogiera los problemas que ustedes tienen y los compromisos que México tendría que asumir. Pues sí,
efectivamente es lo más complejo. Decía Eduardo, ¿no? Este trabajo intersectorial entre egos y celos y demás, bueno, es toda una historia. Tenemos leyes, ¿no? Tenemos desde la Constitución, que muchos decimos, sí, el derecho humano al agua, pero ¿cuáles son mis obligaciones y mis responsabilidades como ciudadanos? No las tenemos o nos queremos saltar la barda, ¿no? Tenemos una ley estatal de aguas, tenemos una ley de planeación en el Estado de México, mencionaba por ahí Amparo algo de planeación, reglamentos de planeación, la ley de cambio climático, tenemos un reglamento de cambio climático, pero en realidad, ¿qué de todo esto estamos aplicando y qué no? Sí es súper importante hacer una actualización, creo que es un momento trascendental en el país, en este cambio de gobierno, donde debemos realmente, es crucial porque nos brinda la oportunidad de poder explorar y definir nuevas posibilidades, ¿no? Nuestro secretario del Agua ha estado muy insistente en el cambio de este paradigma y son buenos momentos. Tenemos, bueno, relación con muchos estados, pero decía por aquí Laura, ¿verdad? La Ciudad de México, ¿no? Pero no solo es la Ciudad de México, pertenecemos a un bosque de agua, ¿no? Que implica Morelos, Puebla, Hidalgo. Entonces, sí es crucial que ya existen alternativas de discusión, pero debemos generar un abanico mucho más grande a los diferentes actores ahorita que están por iniciar, ¿no? Este cambio de paradigmas no solo implica una transformación en la forma que concebimos y gestionamos el recurso hídrico. También abarca un enfoque integral, como decíamos hace un rato, ¿no? Relacionar todos los aspectos, incluida la contaminación, bueno, eso es lo más importante. Con una visión holística, integradora, y que nos permita abordar desafíos actuales, incorporando prácticas innovadoras, ¿no? Con un cambio de cultura, con un cambio de visión y sostenibles en este manejo de la gestión. Por eso sí queremos ser reiterativos en que este cambio de transición gubernamental representa una gran oportunidad para que todos reunamos desde la base, desde la sociedad civil, desde las comunidades indígenas, desde los pueblos originarios, esta estrategia y este establecimiento de políticas públicas, hasta municipales. Estamos muy desarticulados, ¿no? Con los municipios, bueno, no se diga. En la Secretaría del Agua generamos una dirección de derecho humano al agua, que implica un trabajo súper importante a nivel la base y que desde ahí vamos a participar mucho en esta estrategia colaborativa y de corresponsabilidad. Muchas gracias. Última pregunta y muy cortita la respuesta, por favor. Amparo, ¿cómo podemos visibilizar y operacionalizar la política de adaptación a nivel Estado, a nivel entidad federativa, para ser más preciso? Adelante, Amparo. Bueno, en primer lugar, con un reconocimiento explícito en el plan nacional de gobierno y sobre todo uniéndolo a los planes de desarrollo del país. No puedes, si bien cuando estamos hablando de adaptación al cambio climático, estamos hablando de periodos largos y además de procesos que no son de que se inicia y ahí acaba, porque la adaptación es un proceso en el que lo primero que tienes que eliminar es la parte de que no se conozca, la falta de información o la ignorancia sobre lo que va a pasar, sobre cuáles son tus vulnerabilidades. Lo segundo es disminuir tus riesgos y lo tercero es empezar a ver cómo haces hacia futuro, y todo eso tiene distintas etapas. Si esto no se integra en un plan general, en estas estrategias de largo plazo, es muy difícil acceder a ello.
Por otra parte, lo que creo que es más importante es esta articulación de la que hablábamos, que no sea en base, con una base sectorial, o bien si es con base sectorial, que sea con cómo se va en qué tipo de proyectos se van a hacer a nivel estatal y a nivel municipal aterrizado, y que no sea por temática, sino por proyecto, lo que se debe de hacer. Entonces creo que ahí sí es meterse mucho en que vayan casando o se vayan articulando los planes que se están haciendo a nivel estatal y municipal en términos de cambio climático con los que se están haciendo para todo el desarrollo del país. Lo que no puede ser es un parche. Gracias, Amparo. Eduardo, la misma pregunta. Bueno, creo que cómo romper, bueno, el centralismo ofrece una resistencia enorme a los procesos de autogestión y de desarrollo local, digamos, ¿no? Y no quiero imaginarme los problemas que tienen en el Estado de México en cuanto al agua, en cuanto a que el agua es federal, ¿no? Y la potable pues es municipal. Y entonces al Estado le quedan algunos cuerpos de agua ahí de competencia estatal, y ni siquiera el hidroagrícola, ¿no? Eso va por Zagarpa. Entonces, si vemos las brechas presupuestarias en materia de agua para potable y de control de los acuíferos, y el único que tiene un presupuesto grande es el hidroagrícola, el otro es muy, muy, muy escaso. Entonces, yo creo que la voluntad política también del gobernador en turno tiene mucho que ver, ¿no? El convencimiento que tenga de realizar las acciones de acuerdo a un plan que pueda prever los riesgos actuales y futuros en materia de cambio climático, fortalecer los consejos estatales de protección civil, el Senapred y todas estas instituciones que están trabajando, que parece como que están cada quien por su lado, ¿no? Los municipios, el Estado, la Federación, cada quien va por rumbos diferentes, no se hablan mucho, en fin, y eso también en los mismos organismos de concertación social, pues, ¿no? Los usuarios del agua, en las asambleas de usuarios, pues algunos se representan a sí mismos y no al gremio en su totalidad, ¿no? Entonces hace falta todavía mucho trabajo por hacer en esto, pero sí es importante esa voluntad política que puedan desarrollarse, porque cualquier plan tiene que estar alineado con los programas nacionales, si no, no hay presupuestos. Y por otro lado, el que realmente exista el presupuesto para llevar a cabo las acciones, no es solamente tener el plan y ya nos quedó muy bonito, sino cómo operarlo. Y los financiamientos, vamos, el 80% de los recursos que llegan al Estado son para gasto corriente. Y de ahí un poquito queda para programas federalizados que vienen con recursos federales. Y los recursos propios pues, son peleados por todo el mundo, entonces queda muy poco realmente para poder llevar a cabo acciones. Entonces, si no hay esa visión de la cabeza de gobierno convencida de que ese es el camino que habría que seguir, y poderlo institucionalizar y tal vez ponerlo, hacer las modificaciones en la forma estructural de gobierno y en las constituciones locales, pues poco se va a hacer en realidad para lograr un cambio sustantivo en este proceso, ¿no? Y vincular a los centros de investigación en el desarrollo de análisis y síntesis de la información que se genera, ¿no? Muchas gracias. Estado de México. Sí, gracias. Ahí complementando un poquito en el tema de recursos, ¿no? De los recursos que nos llegan o los que no nos llegan, es súper limitado. Por eso sí debemos buscar recuperar recursos a partir de una integración, ¿no? Del manejo de desechos. Y además está muy enfocado todavía a un modelo extractivista, ¿no? Nos dirigen mucho a modelos extractivistas cuando ya estamos abatidos. Entonces vamos a cambiar eso. Bueno, ¿qué es importante? Es un trabajo entre autoridades estatales y municipales, obviamente con sus respectivos grupos de asesores y de grupos de organizaciones civiles y ciudadanos. Eso es muy
básico, lo cual implica llevar campañas de educación, capacitación, sensibilización, ¿no? Debemos estar sensibles a esta buena gestión de recursos y desafíos ante el cambio climático. Bien decía hace un rato el compañero, hablamos solamente sobre mitigar, pero no hacemos nada contra, ¿no?, adaptación. Pero lo peor es que qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer como propios, porque hablamos, el cambio climático es el culpable, pero ¿quién ha provocado esto?, ¿no? Eso es desde analizar qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer, cómo tenemos responsabilidad en esto. Este programa de capacitación no solamente es llegar a un grupo de la sociedad, ¿no? También, como decían los compañeros, es articular a instituciones, ¿no?, de enseñanza a nivel superior, media. Muy interesante el foro de mañana con jóvenes y niños, ¿no? A los niños poco los involucramos en esta participación desde, yo traigo ahí una historia, desde los 7 años ando en fotos construyendo presas de gaviones en esa época. Entonces, ese palpar de sentir, de decir, me costó trabajo cargar la piedrita, cuido más. Entonces, va en ese sentido esta participación ciudadana. Bueno, también es establecer una coordinación entre todas las dependencias, ¿no?, para que realmente abarque todas las áreas pertinentes. Y me gustaría leerles un resumen rápidamente aquí. Se deben tener puntos concretos para evaluar, por ejemplo, aforos para abastecimiento humano, agrícola, industrial, recreativo, los índices de contaminación y límites permisibles de las normas según su uso. Y para fortalecer las estrategias de gobernanza deberá realizarse una gran campaña educativa e informativa, obligando a publicar, por ejemplo, la calidad del agua, que decíamos no está monitoreada de manera permanente. Hacemos un análisis de vez en cuando, ¿no? O no está monitoreada una red hidráulica. Hacemos una medición de vez en cuando. Debe ser permanente, ¿sí? Obviamente los problemas de tuberías viejas, que lo conocemos de trasfondo, para conocimiento de la población, incentivando el cuidado del recurso y que la gente entienda que la gobernanza no es solo pedir y exigir que los gobiernos demos recursos o les resolvamos la problemática, ¿no? También es que todos los eslabones de la cadena estemos involucrados. Que las empresas y los tomadores de decisiones también participen, ¿no? Porque hay una moda, decía alguien hace un rato, de las grandes empresas. De repente a mí me llegan, fundación tal, híjole, es un conflicto sí, soy parte de, sí, acepto ese recurso, sí. Y además, otro tema, y el último comentario, es falta de información, ¿no? No digo ignorancia, es desinformación, desde cómo gestionar financiamientos. Los gobiernos estatales estamos limitados o encajonados en solo un gasto corriente, fondos federales, pero ¿por qué no vamos más allá? Decía hace un rato la compañera, ¿no? También los privados. Vamos a explorar sin que sean abusivos estos financiamientos, pero sí participativos y que sea un modelo de economía circular del agua, donde sea un ganar-ganar todos. Muchas gracias. Gracias. Como resumen de lo que acabamos de escuchar, para lograr que el nivel subnacional tenga mayor visibilidad en términos de adaptación al cambio climático, los retos son grandes, porque los problemas que tenemos para adaptarnos son grandes y nuestro marco legal no está completo. Tenemos un problema que no es privativo de la adaptación al cambio climático, sino yo creo que es estructural nacional, el tema de la articulación de las políticas públicas nacionales, sectoriales, regionales, aun cuando lo establece con claridad el Plan Nacional, la Ley de Planeación del 74, pero no sabemos trabajar así, no nos podemos coordinar así, ¿no? Y algo que la información, como decían Amparo, Margarita y Eduardo, necesitamos tener información para tomar mejores decisiones, pero también tenemos que tener información
para saber cómo captar más fondos y poder ejecutarlos de una manera más adecuada, ¿no? Entonces, simplemente agradecerles a Amparo, a Margarita y a Eduardo su participación y cerramos este panel. Mil gracias a todos.